En esta ocasión, Ana Fernanda Pérez Valdés y Zaida Maray Galán Durón hablaremos la segunda parte de la tríada vitruviana que es Firmitas, sobre la Mezquita Azul de Estambul. En el índice encontramos estructuras, envoltura o envolvente, instalaciones, plantas arquitectónicas, elevaciones y cortes arquitectónicos. Para entender el sistema constructivo de la Mezquita Azul, tenemos principalmente su planta arquitectónica. Esta mezquita solamente se compone precisamente de una sola planta. En ella encontramos los dos cortes, que es el corte longitudinal, que es de A a A', y el corte transversal, que es de B a B', los cuales veremos a detalle a continuación. Y la planta arquitectónica nos muestra las cotas principales y nos dicen que la Mezquita Azul mide de largo 73 metros por 65 metros de ancho, y esta planta es la actualización del año 1957. En esta parte tenemos nuevamente la planta arquitectónica para explicar en este caso sus elementos portantes. ¿Y a qué nos referimos con portantes? Se refiere a aquello que posee una función estructural, es decir, aquellos elementos que soportan a otros elementos estructurales de un edificio, por ejemplo arcos, bóvedas, vigas o viguetas, etc. Y en este caso hablaremos de las 4 columnas que soportan la Mezquita Azul, también conocidas como patas de elefante por su gran diámetro. Además, la mezquita también tiene contrafuertes retranqueados que se unen a las columnas y a otros elementos para poder sostener esta mezquita. Y también encontramos arco apuntado o arco ojival, marcados todos con color rojo como en la simbología. Enseguida tenemos la fachada frontal de la mezquita, la cual nos indica la línea de tierra y nos indica también 3 medidas importantes. Una que es el ancho, como lo hemos visto en la planta arquitectónica, de 65 metros de ancho, y también nos indica el diámetro de la gran cúpula central, que mide 23.5 metros, y la altura desde el nivel superior de piso hasta la punta del minarete, que es de 64 metros de altura. Y en esta parte estamos mostrando un dibujo en perspectiva de la fachada frontal de la Mezquita Azul con escala humana y otros elementos también como medidas. Y en esta parte estamos mostrando la fachada posterior de la mezquita en fotografía. Decidimos poner este dibujo, que es la planta arquitectónica de la Mezquita Azul, pero con su emplazamiento y algunos elementos que lo rodean, como la avenida principal. En cuanto a cortes constructivos, no se encontró gran información, pero tenemos esta imagen que muestra es un corte en realidad que muestra algunos materiales de construcción que se pueden notar a simple vista. Una de las partes más importantes es mostrar los cortes y lo que ellos nos muestran a nosotros. Por ejemplo, en estos cortes, este es el corte B', el corte transversal. En este corte nos muestra una parte interior de la Mezquita Azul, así como algunos cortes de algunos de sus muros, que se encuentran ubicados en el eje 3 y en el eje 2. También tenemos las cotas de su anchura y 3 niveles, que es nivel superior de piso, nivel 0, nivel superior de cúpula, que es 43 metros, y nivel superior de minarete, que es de 64 metros. Además, en este corte hicimos un énfasis también en la estructura portante del edificio. ¿Y qué es lo que vemos? Las dos columnas principales o patas de elefante para guiarnos mejor y columnas pequeñas. Además, vemos las pechinas recalcadas con líneas rojas para resaltar ese elemento que es muy importante desde la antigüedad. También estamos analizando el corte longitudinal, que es el corte A', donde también recalcamos las pechinas y las columnas o patas de elefante. Además, podemos ver también una serie de arcos que también son elementos estructurales soportantes del edificio. Y en este corte se alcanzan a ver los 3 ejes de 3 muros, que es el A, B y C.
Y en esta parte estamos marcando el corte constructivo general del edificio, así como con sus ejes B y C. Estas 4 imágenes son muy importantes, tanto explicarlas como que forman parte de la parte importante de la mezquita, porque en la primera imagen estamos viendo un contrafuerte retranqueado, luego las columnas y luego las pechinas, que son elementos sumamente importantes, puesto que sin estos probablemente la mezquita no se podría sostener. Todo esto está hecho de mampostería recubierta de mármol, cerámica, porcelana, bronce, nácar, vidrio, piedra y azulejo. Ahora describiremos todos y cada uno de los elementos portantes del edificio. Primero tenemos las cúpulas y semicúpulas. La cúpula central, la gran cúpula, descansa sobre 4 medias cúpulas, y estas a su vez descansan cada una sobre 3 semicúpulas más pequeñas, como lo podemos ver en la imagen. Otra parte muy importante en cuanto a la portante de la mezquita azul, que es muy eficaz, es el arco apuntado, también conocido como arco ojival, y además las arcadas, como lo muestra la flecha roja, porque las presiones laterales son menores que en otros arcos, y esto permite salvar espacios mayores o claros más largos. Además, este tipo de portante es típico de la arquitectura gótica. Otro elemento muy importante, y que ya habíamos señalado en la planta arquitectónica, es la columna, o la pata de elefante, o también conocido como pilar. Además, en conjunto con las pechinas, se unen para poder crear la portante de este edificio. La pechina es un elemento constructivo que resuelve este encuentro entre la base circular de una cúpula y un tambor. Su función, más que nada, es transmitir el peso de la cúpula a los pilares o pilastras y muros, mediante arcos o cúpulas, como lo podemos ver en el pequeño esquema de la imagen, donde la carga de la pechina se transmite a la columna y de la columna se transmite a la cimentación. Dos elementos muy importantes que también falta recalcar es el contrafuerte retranqueado y los muros de cerramiento. El contrafuerte retranqueado es un engrosamiento en un muro y normalmente está viendo hacia el exterior. Estos se emplean para transmitir las cargas transversales hacia la cimentación. Además, estos permiten que el muro resista fuertes empujes, por ejemplo, los vientos dominantes o alguna catástrofe como terremotos, etc. El siguiente es el muro de cerramiento, como lo podemos ver en la siguiente ilustración. Al reposar la cúpula sobre un sistema de arcos y semiarcos y columnas o patas de elefante, los muros en realidad dejan de ser estructurales, es decir, ya no tienen ninguna función de carga y se convierten en solamente un cerramiento libre de ser calado o perforado. La envolvente de la mezquita azul es de piedra y mármol en grandes cantidades. Como podemos observar, sus muros son de mampostería de estos mismos materiales, haciendo la piel de la mezquita simple y elegante, pero a la misma vez imponente. Aquí podemos observar cómo es que la fachada es de piedra y mármol, cómo trabajan armoniosamente. También podemos observar que la mezquita cuenta con detalles con color, y debido a que la piedra y el mármol son colores neutros, permite sobresalir al color. La mezquita azul cuenta con un único piso, es decir, que solo cuenta con una losa de azotea. En este caso es el que estamos viendo en pantalla. Podemos observar cómo es que los colores de los materiales crean un lugar espiritual hermoso y cómo es que cada una de las piezas hace referencia a la cultura sin verse opacadas unas a las otras. Podemos observar cada una de las columnas talladas simétricamente, al igual que los diseños de las cúpulas, y cómo es que ambas se van relacionando entre sí. En este plano de la mezquita azul podemos encontrar la instalación hidráulica y las portantes. No se encuentra la instalación sanitaria debido a falta de planos. Aquí podemos observar que contamos con la instalación hidráulica en la fuente de alusiones y en la entrada de la mezquita, el cual es usada para purificarse antes de entrar. No se encontraron instalaciones sanitarias, es por eso que no las podemos observar en planta. En este corte no encontramos ninguna instalación debido a la falta de planos.
Nuevamente podemos ver cómo la planta de la mezquita realmente es imponente teniendo medidas enormes en perspectiva a la escala humana. Realmente es un majestuoso lugar al que se llega y al ver cada detalle constructivo lo hace aún ver más hermoso. Es decir, que a pesar de ser construida hace mucho tiempo, la arquitectura siempre demuestra estar a la vanguardia y pensar en el futuro. Ya mencionamos anteriormente las elevaciones de la mezquita. Es por eso que nos gustaría enfatizar en los detalles constructivos con los que fue hecha y cómo es que esto crea un espacio religioso hermoso. Muchas gracias.